Con suspense, no sé, con suspense. Bueno, pues efectivamente la financiación de la Consejería de Turismo hacia los destinos turísticos pues va fundamentalmente dirigido con líneas de ayuda y subvenciones, líneas de ayudas públicas y subvenciones, ¿vale? Dentro de estas líneas de ayuda y subvenciones, pues cabe dividirla en dos bloques, ¿no? Dependiendo del origen de los fondos con que se financian las actuaciones. Por una parte financiadas con fondos europeos y por otra financiadas con los presupuestos propios de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Bien, la línea que es financiada con fondos de la Unión Europea, pues manejamos tres fondos, ¿vale? Manejamos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR, que es un fondo de nueva creación. Ahora me extenderé más adelante en qué consiste. Y después, pues los fondos estructurales que conocemos todo el mundo desde siempre, que entre ellos están el FEDER y el FEADER, que son los que maneja la Consejería para gestionar las subvenciones hacia los destinos turísticos. He querido destacar ahí el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, porque en la actualidad es la principal fuente de financiación, súper potente, porque bueno, pues son unos importes muy elevados los que acaban en los destinos para realizar actuaciones turísticas muy relevantes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito para que nos hagamos idea de qué cantidades estamos hablando, pues en la convocatoria de 2021 de las líneas de subvenciones de turismo hacia destinos turísticos, pues en el 2021 ha acabado, hace poco se han puesto los fondos en las entidades locales, en estos últimos días, que ha salido en los medios de comunicación, pues se han puesto 72 millones de euros. Pero es que en la convocatoria de este año van más, son 78 millones de euros y para el año que viene, pues ya rebaja un poco, 55 millones de euros. Pero bueno, son importes realmente brutales, lo que acaban en los destinos, principalmente para turismo, dirigidos al turismo. Entonces yo realmente la exposición me voy a basar fundamentalmente en el MRR, ¿no? Y explicar un poco cómo funciona esa línea de subvenciones tan reciente que ha diseñado la Consejería de Turismo para apoyar la actividad turística en las entidades locales de Andalucía, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del mecanismo para la recuperación y la resiliencia. Voy a partir de lo general para profundizar al detalle, para meternos ya en el turismo, pero desde el punto de vista general, pues hay que hablar que el mecanismo, el MRR, es un fondo que corresponde o está dentro del Fondo de Recuperación Next Generation. Un fondo de recuperación que, como bien veis en la presentación, se creó en el verano de la pandemia, en julio de 2020, precisamente para combatir y paliar las consecuencias económicas y sociales de la propia pandemia, ¿no? Dentro de estos fondos Next Generation está, por tanto, el MRR, que es el núcleo fundamental de estos fondos, porque es la que mayores inversiones tiene, ¿no? Y aparte busca las reformas económicas, siempre desde unos ejes de eficiencia energética, desde una transición digital, una transición verde y desde la competitividad. Estos son 4 ejes, me vais a escuchar repetirlo mucho porque son fundamentales para aplicar estos fondos en los destinos, ¿no? Después hay otro fondo que es el REACT-EU, en el que no voy a entrar porque me voy a centrar en el MRR, que es el fondo realmente interesante y en el que se basan nuestras líneas de subvenciones. Bien, ¿cómo se canaliza estos MRR en España? Pues a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno de España el 27 de abril de 2021. Ya, para seguir hablando desde el punto de vista general del MRR, hay que decir que se caracteriza, lo que le hace peculiar frente a los fondos estructurales que estamos todos acostumbrados, es decir, Fondo Social Europeo, FEDER, FEADER y demás, pues lo que la caracteriza son unos principios de gestión específicos, ¿vale? Unos principios de gestión a los que se tienen que sujetar toda entidad que gestione los fondos MRR. Si no se cumple durante la gestión estos principios, pues es causa de devolver los fondos íntegros a la Comisión Europea. Y están muy controlados el cumplimiento de estos principios, como ya os comentaré un poquito más adelante, pero vamos, son de obligado cumplimiento seguro. Hay que tener cuidado con estos principios, ¿no?
Entonces, bueno, podríamos estar hablando de estos principios y del MRR una semana, porque es súper complejo, un fondo complejo. Voy a intentar resumirlo porque también quiero dar algunas trazas de las otras líneas de subvenciones que manejamos con nuestros fondos y con otros fondos de la Unión Europea. Entonces, voy a entrar un poco en algunos de estos principios, ¿no? El más importante es el concepto de hito y objetivo. El concepto de hito, lo que obliga es que durante la ejecución de las actuaciones financiadas con MRR, pues te exige la Comisión Europea que en un momento determinado, en un momento temporal determinado, se garantice la ejecución de un porcentaje mínimo del plan o de las actuaciones. Por ejemplo, en la convocatoria de 2021 de estos fondos, pues la ejecución tiene un periodo de finalización de las actuaciones de 3 años, ¿vale? Empiezan desde mayo de 2022 y terminan en mayo de 2025. Bien, pues el hito es que, el hito es en la convocatoria de 2021, en la de 2022 y en la de 2023. Es el mismo hito, pero con porcentajes distintos. La convocatoria de 2021 pide la Comisión Europea, mediante el hito, que en el cuarto trimestre de 2024 estén ejecutado el plan, estén ejecutadas las actuaciones en un 75%. Eso hay que garantizarlo, si no es causa de devolución de los fondos a la Comisión. Los planes que se hayan otorgado en esta convocatoria de este año 2022, el hito es que en el mismo cuarto trimestre de 2024 estén ejecutados al 50%. Los planes de sostenibilidad turística en destino, que ahora explicaré en qué consisten. Y los que pertenecen a la convocatoria del año que viene, los que van a pertenecer al 2023, pues esos tienen que estar ejecutados en un 25% en el cuarto trimestre de 2024. Repito que si no se cumplen es causa de devolución de los fondos. Después el objetivo. El objetivo, lo que te pide la Comisión Europea es que determinado porcentaje, no muy alto, pero un porcentaje de 7,5% de la inversión, 7,5% esté dirigido a actuaciones en materia de eficiencia energética, otro porcentaje a materia de digitalización y otro porcentaje en materia de competitividad y transición verde. Son los 4 ejes prioritarios de actuación del MRR y el fondo te pide que un mínimo de esa inversión se garantice que se dedique a esas materias, ¿no? Después tenemos el etiquetado verde y digital, que es pues más o menos igual que el objetivo, más o menos hace referencia a las mismas circunstancias. Tenemos después el DNSH. El DNSH es que las entidades que gestionan estos fondos europeos tienen que presentar una declaración responsable de que cumplen con los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento de Inversiones Sostenibles, ¿no? Reglamento de la Unión Europea. Es decir, mitigación del cambio climático, economía circular y demás, ¿no? Eso hay que certificarlo con una declaración responsable firmada, ¿vale?, por el representante de la entidad local que gestione los fondos. Después está también el siguiente principio, refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Esto es igual. Las entidades que gestionen estos fondos tienen que presentar un plan antifraude, tienen que desarrollar mecanismos para la resolución de conflictos de intereses y también, y muy destacable, es que todas las personas que toquen estos fondos, que tramiten estos fondos, tienen que presentar un documento que se llama DACI, un documento de declaración de ausencia de conflictos de interés, ¿vale? Siguiente principio, pues es régimen de ayudas de Estado, que eso sí es común con todos los demás fondos estructurales. Finalmente también identificación del perceptor final de los fondos, es decir, toda persona que intervenga en la ejecución de estos fondos tiene que estar perfectamente identificada y volcada en una base de datos del Ministerio. Y finalmente, el último principio, comunicación. Esto significa, esto sí es común también a las demás régimen de subvenciones, pues que en la difusión de las actuaciones que se financien con MRR, pues tienen que utilizarse los logos de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto básicamente es lo que consiste en estos principios de gestión que, repito, son fundamentales tener en cuenta día a día en la gestión, ¿no?, de los fondos. Bien,
¿Cómo terminan esos MRR en el ámbito turístico? Bien, pues como bien hemos dicho, se canalizan los MRR a través del plan de recuperación y para el turismo, precisamente, concretamente en el componente 14 del plan de recuperación, que se llama, como tenéis en la diapositiva, Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, ¿vale? Todavía se puede descender más dentro del plan del PRTR, se puede descender más al componente 14, inversión 1, submedida 2, ¿vale? Planes de sostenibilidad turística en destinos, ¿vale? Y aquí es donde está ya pues, la madre del cordero, como suele decir, ¿no? Aquí es donde está el meollo. Y aquí es donde encaja nuestra línea de subvenciones, la línea de subvenciones de la Consejería de Turismo, en este componente. Vale, pues aquí, en estos PSTD, como llamamos, Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, es fundamental un documento que se llama la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, ¿vale? Es un documento, se aprobó por la Conferencia Sectorial de Turismo en el verano del año pasado. Es un documento que recoge los aspectos básicos y elementales a los que deben acogerse los planes para recibir financiación, ¿vale? Y se materializa estos planes en dos programas diferenciados, ¿vale? Dos programas diferenciados como son el Programa Ordinario de Sostenibilidad Turística en Destino y el Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino, 2021-2023. Yo me voy a centrar más en el Programa Extraordinario porque es a través del cual se gestionan los MRR. Bien, el Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino está sujeto a 3 convocatorias, solo a 3 convocatorias, a diferencia del Programa Ordinario que se convocan anualmente. Pero estos no son de financiación, los ordinarios no tienen financiación europea y parte toda la financiación de los presupuestos de las propias administraciones, ¿vale? Pero el Programa Extraordinario de Sostenibilidad tiene solo 3 convocatorias, 2021, 2022 y 2023. Ahora mismo tenemos abiertas la de 2021 y la de 2022, ¿vale? La financiación procede, como ya he dicho, íntegramente al 100% del MRR y el objetivo que tiene este programa extraordinario, pues que a través de la cooperación de las 3 administraciones, es decir, de la Consejería de Turismo, de la Secretaría de Estado del Turismo y el Ayuntamiento, la entidad local que sea ejecutora del PSTD, junto con el sector privado, que también tiene que tener una participación importante, pues los 3 se persigue la transformación del modelo turístico del destino mediante estos PSTD, que incidirán en actuaciones, otra vez hablamos de los 4 ejes prioritarios de actuaciones en el ámbito de la transición verde, la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad. Bien, seguimos con el documento de estrategia, que es fundamental para entender el programa extraordinario porque regula los aspectos básicos y elementales del mismo, ¿no? Entonces, esta estrategia nos da la respuesta a 3 cuestiones pues, muy importantes para entender el mecanismo, ¿no? En principio, a la pregunta de qué es un plan de sostenibilidad turística en destino, no sé si habréis hecho ya la pregunta en algún momento, qué es un PSTD, que estamos hablando de ello, pero todavía no hemos entrado, qué tipo de entidades pueden constituirse en entidades gestoras de los PSTD, yo creo que esta pregunta viene muy a cuento en este foro, y finalmente, cómo llegan a seleccionarse los PSTD que finalmente recibirán financiación para su ejecución. Bien, pues la estrategia nos responde a estas 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué es un PSTD? Bien, pues un plan de sostenibilidad turística en destino, como bien su nombre indica, es un instrumento de planificación turística que parte de las entidades locales, parte del destino. El destino, a través de sus propias circunstancias, de su propio posicionamiento turístico, de sus recursos, pues elabora un plan que también tiene que tener en cuenta, por supuesto, algunos objetivos, criterios que vienen en la estrategia y, por supuesto, las determinaciones estratégicas de la planificación autonómica y estatal, ¿no? Pero bueno, parte es un instrumento de planificación que suele llamarse de abajo arriba, ¿no? Parte del territorio y después se van elevando a las administraciones y van participando, ¿no? Pero en principio parte del territorio. Bien, participación del sector privado en estos planes también es importante desde el principio, dentro de los agentes privados del territorio, del destino, y como ya he dicho unas cuantas de veces, las actuaciones de esos PSTD tienen que estar concentradas en la transición verde y sostenible, eficiencia energética, actuaciones en la transición digital y en el ámbito de la competitividad. Bien, estos planes una vez que se seleccionan, entraré a comentar ahora cómo se seleccionan, una vez que se eligen los planes,
pues tienen que ser ejecutados en un plazo de 3 años, salvo los que se seleccionen en la convocatoria de 2023, que finalizarán el 30 de julio de 2026. Estos 3 años, por ejemplo, en la convocatoria del 2021, empiezan en mayo de 2022 y terminan en mayo de 2025. Esos son los 3 años. En 2022 todavía no hemos llegado a esta fase. Vale. Eso respondiendo a la pregunta de qué es un PSTD. Ahora, ¿quién puede presentar los planes de sostenibilidad turística en destino? Bien, pues la estrategia en principio parece muy clara, pero después no lo es tanto. Es decir, en el cuadro de la izquierda se puede ver literalmente lo que dice el documento de estrategia sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues parte diciendo que los que pueden presentar son entidades locales del artículo 3 de la Ley de Base de Régimen Local, que todos conocemos. Pero el último párrafo sí ha levantado un poquito más de polémica porque habla de otras fórmulas de asociaciones de municipios, ¿no? Un concepto un poco relativo e indeterminado. Entonces esto ha levantado polvareda, ha llamado a confusión y bueno, pues cuando hay confusión, ¿qué se hace? Pues llamar al gabinete jurídico de la Junta y solicitarle informes para que se pronuncien sobre qué quieren decir con estas otras fórmulas de asociaciones de municipios. ¿Qué ha dicho el gabinete jurídico? Bueno, pues a la luz de la LAULA, de la Ley de Autonomía Local y a la luz de la Ley de Base de Régimen Local, pues ha dicho que tienen que ser asociaciones, es decir, que las entidades locales han de constituirse en asociación de municipios, que les sea de aplicación la normativa sobre asociaciones. Y por otra parte, que tienen que tener dentro de su objeto pues la promoción o el fomento de la actividad turística. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las fundaciones realmente pues no entrarían dentro de este concepto, ¿no? No pueden constituirse en entes gestores de los PSTD. Yo no sé si la estrategia se cambiará, se modificará para la convocatoria del año que viene para ampliar la naturaleza de los entes que pueden participar, pero hoy en día está así, las fundaciones no pueden. Ahora bien, pueden funcionar como gerentes de los PSTD, es decir, pueden dirigir y evaluar los PSTD. Bien, pues eso dependerá de la entidad local que funcione como entidad ejecutora de los PSTD. Es decir, me imagino que tendrá que sujetarse a la ley de contratos del sector público y tendrán que concurrir las fundaciones en libre concurrencia con el resto de agentes. Esa sería la fórmula, pero en principio la estrategia no dice nada, no entra en este tema tan a fondo. Entonces, pues bueno, está sujeto a interpretaciones, pero bueno, en principio hay que sujetarse a la ley de contratos del sector público. Bueno, esto respecto a la pregunta de quién puede presentar un PSTD. Finalmente, la tercera pregunta que decíamos que respondía a la estrategia, pues es cómo se seleccionan estos PSTD, qué proceso han de seguir los planes de sostenibilidad turística en destino para ser seleccionado y recibir la financiación importante del MRR. Vale. Pues bueno, en principio, cada convocatoria empieza el primer trimestre del año, 2021, primer trimestre de 2021. Este año ha sido este primer trimestre y el del año que viene empezará en el primer trimestre. Primer trimestre presentan las entidades locales sus propuestas de PSTD, ¿vale? Conforme a un formulario web colgado en la propia página del MINCOTUR, es decir, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿vale? Las entidades locales presentan sus PSTD. Eso, en cuanto los presentan, nos llegan también a nosotros. Nos llega a la Consejería de Turismo y llega también a un comité consultivo que está compuesto por 3 representantes de la Comunidad Autónoma, 2 de la Secretaría de Estado de Turismo y 1 de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bien, una vez pasados estos 3 meses de presentación de los PSTD, pasamos a la segunda fase, que es de valoración de los PSTD. En esta fase, la Consejería de Turismo y específicamente la Secretaría General para el Turismo se dedica a valorar los PSTD de acuerdo a los criterios que vienen en la estrategia. Aquí no hay invento ninguno, aquí la estrategia se llevan una serie de puntuaciones, una serie de criterios y así se evalúan los PSTD. Lo mismo hace la Secretaría de Estado de Turismo y se hacen reuniones con el comité consultivo para compartir estas valoraciones, ¿vale? Una vez valorada, una vez pasado este segundo trimestre, se pasa a la tercera fase, que es la fase de elaboración de las propuestas del Plan Territorial de Andalucía.
Bien, este tercer trimestre, la comunidad autónoma, la Consejería de Turismo, en este caso, envía la propuesta de plan territorial. El plan territorial abarca todos los PSTD seleccionados, todos esos PSTD que han presentado las entidades locales y han conseguido pasar la evaluación. La evaluación son conseguir más de 70 puntos, conseguir 70 o más puntos, pero no solo eso, sino una vez conseguidos esos 70 puntos, pues los que mejor se adecuen a aspectos de coherencia territorial, aspectos de determinaciones de la planificación, en fin. Algunas veces se puede prestigiar a lo mejor más el turismo interior, más el turismo litoral. Por ejemplo, en 2021 el criterio fue realmente territorializar, es decir, repartir por todas las provincias más o menos por igual, los PSTD. Y bueno, pues esto, una vez que la Comunidad Autónoma ha elaborado la propuesta de Plan Territorial de Andalucía, que está compuesto por todos los PSTD seleccionados, en 2021 comento que se han seleccionado 25. Pues, y en la de 2022 estamos en el último día de esta fase. Termina mañana la fase de elaboración del plan territorial. Vale, una vez que termina, sí, me consta que alguna ciudad media ha presentado el PSTD. Pero no puedo ir más, allá. Vale, la fase de elaboración y la siguiente fase, la fase cuarta, la fase de aprobación ya del plan territorial. ¿Vale? Se eleva esa propuesta de plan territorial de la comunidad autónoma, se eleva al Ministerio y en el último trimestre del año la Conferencia Sectorial del Turismo aprueba los planes territoriales de cada comunidad autónoma, aprueba los del Plan Territorial de Andalucía y del resto de comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Después de aprobar los planes territoriales, pues se trata de transferir los fondos. ¿Vale? La Secretaría de Estado del Turismo transfiere los fondos correspondientes a cada uno de los planes por adelantado en una única transferencia. ¿Vale? O sea, van los 72 millones del tirón. Entonces, bien, aquí, en este año, la conferencia sectorial que eligió los planes territoriales se publicó en diciembre del año pasado, en diciembre de 2021, y desde la Consejería pensábamos que, bueno, pues después que la conferencia sectorial, después de aprobar los planes territoriales, pues iba a aprobar unas bases reguladoras y iba a transferir los fondos directamente a las entidades locales, funcionando la Consejería de Turismo como entidad colaboradora. Bueno, pues sorpresa, no fue así, sino que la conferencia sectorial nos pasó los fondos a nosotros y nos dijo, oye, inventarse un instrumento jurídico pertinente para transferir los fondos a las entidades locales. ¿Vale? O sea, ahí lleváis la patata caliente, ¿no? Y la patata era bastante caliente porque bueno, nos veíamos con poco tiempo, porque el plazo de ejecución de los PST de esos plazos de 3 años cuentan desde que se materializa el pago a la comunidad autónoma. Una cosa es que transferencian los fondos y otra cosa es cuando nos llegan materialmente los fondos. Entonces, los planes empiezan en el periodo de ejecución cuando a nosotros nos llegan los fondos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues decíamos, en cuanto nos lleguen los fondos ya estamos perdiendo tiempo, tenemos que ir a tope, ¿no?, para aprobar este instrumento jurídico. La siguiente diapositiva un poco esto, ¿no?, instrumentos jurídicos. Pero aparte de esto también se daba el problema de que, ¿vale?, teníamos normativa de subvenciones, pero ¿cómo lo combinábamos con los principios de gestión específicos del MRR, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas reuniones, se hicieron muchos borradores de decretos leyes, de subvenciones de concesión directa, hasta que finalmente el Gabinete Jurídico nos aconsejó que aprobáramos unas bases reguladoras en concurrencia no competitiva por acto administrativo, ¿no?, por acto administrativo, para que fuera todo más rápido y más ágil. Bueno, pues nosotros fuimos obedientes y desde mi servicio de planificación turística pues empezamos a trabajar en las bases reguladoras y las sacamos pues el día del Corpus de este año. ¿Vale? La orden de 10 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a entidades locales para la ejecución de los PSTD. Se publicó el 16 de junio en el BOJA. Bien, pues este es el instrumento jurídico que hemos ideado para poner los fondos en los destinos. ¿Vale? Es decir, los PSTD, las entidades locales cuyos PSTD han sido seleccionados concurren
a la convocatoria de esta subvención y se les da la resolución de concesión de la subvención, que funciona como la orden, como la transferencia de fondos a las entidades locales, ¿no? Y ya empiezan a ejecutar el PSTD. Un momentito. Eso respecto a la transferencia de los fondos, ¿no? Y la última fase de los PSTD es ya pues la ejecución y finalmente la justificación. La ejecución, lo que la hace particular en el MRR es, bueno, la comisión de seguimiento no tanto, porque suele haber comisiones de seguimiento, pero sí la plataforma COFI MRR, ¿vale? La plataforma COFI MRR ha sido diseñada entre la Comisión Europea y los Estados miembros y es una plataforma informática a través de la cual las entidades ejecutoras de los PSTD tienen que ir colgando casi día a día el avance de la ejecución de los planes, ¿vale? Tanto el aspecto contable como el aspecto de ejecución material. Tienen que ir dando información a este COFI MRR, al que tiene acceso también la Consejería de Turismo para hacer seguimiento y para control, y también tiene acceso a este COFI, a todos los datos que cuelgan las entidades locales, también el Ministerio y la Comisión Europea. Entonces, esto lo que te permite, bueno, este COFI MRR también genera informes quincenales, según la información que vayas metiendo, informes quincenales, mensuales y trimestrales de cómo está yendo el PSTD. Todo para ver si al final se cumple el hito, ¿no? Cuando se llegue al cuarto trimestre de 2024, pues a ver si se consigue ese mínimo porcentaje de ejecución. Y esto sería un poco todo lo que es la trazabilidad que sigue un PSTD desde que se presenta hasta que se ejecuta y se justifican las actuaciones. Vale. Ya para terminar sobre el asunto del MRR, del Programa Extraordinario 2021-2023, pues bueno, conviene decir cómo se halla cada una de las convocatorias al día de hoy. Bien, pues a día de hoy la convocatoria extraordinaria 2021 se encuentra en fase de ejecución. Ya se está ejecutando. En estas últimas semanas se consiguieron poner los fondos en destino y ya pueden ejecutar perfectamente. Como estamos en esta fase ya tan avanzada de ejecución y de gestión, pues bueno, pues ya tenemos una resolución o un acuerdo de la conferencia sectorial por lo que se aprobaban los planes territoriales que hemos visto antes, que era una de las fases por las que pasaban los PSTD, y tenemos el instrumento jurídico que nos permite a la Consejería de Turismo poner los fondos en las entidades locales, ¿vale? Ahora bien, la convocatoria extraordinaria 2022 pues se encuentra en fase, ya te digo, el último día de la fase es hoy, de elaboración de la propuesta de plan territorial. El plan territorial de Andalucía sería el Plan Territorial de Andalucía 2022, que abarcaría pues todos los PSTD que se han seleccionado, ¿vale? Que han superado los criterios de valoración y de planificación estratégica. Y bueno, y la convocatoria extraordinaria de 2023 que está por convocarse, ¿no? Bien, esto es todo sobre lo que son las líneas de subvenciones MRR de la Consejería de Turismo destinadas a los destinos turísticos, ¿no? Aquí, a continuación, tengo una serie de diapositivas explicando un poco las bases reguladoras, pero son muchas porque fueron las que se utilizaron para un poco presentar el instrumento a las entidades locales que resultaron beneficiadas de la convocatoria de 2021, esos 24 entidades locales que han resultado beneficiadas, pues se les presentó estas diapositivas para comentarle cómo iba la subvención, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco se dice que se pretende conseguir, son los 4 ejes de actuación que hemos repetido tantas veces. El objeto, transformar y modernizar el sector turístico a través de la sostenibilidad, digitalización. ¿Quiénes pueden solicitar esas subvenciones? Bueno, pues aquí tenemos las entidades locales que han sido elegidas en el 2021, ¿no? Mancomunidades, ayuntamientos, diputaciones provinciales han resultado elegidas, ¿no? Y están ahora mismo en fase de ejecución. ¿Cómo se gestionan las subvenciones? Bueno, por formulario de solicitud, como todas las subvenciones, ahí no hay nada extraño. Lo que sí es que hay que presentar documentación específica relacionada con el mecanismo de recuperación y resiliencia, declaraciones de compromiso, de cumplimiento del DNSH, el plan de medidas antifraude, algo que ya hemos comentado anteriormente. Bueno, cómo se instruyen las subvenciones, modificación, son temas ya muy específicos que yo creo que
que no son cosas de esta exposición, ¿no? Estas son las obligaciones derivadas del MRR que tienen las entidades gestoras de los PSTD, que he dicho antes, riesgo de fraude, hitos y objetivos, ayudas de Estado y tal. Cuantía total, 72.100.000 euros, 100% del coste, importe cierto asignado y plazo en el que deben realizarse los gastos subvencionables. Gastos subvencionables, forma de pago, anticipado y único pago, ¿vale? Y ahí terminaría lo que son el tema de la base reguladora. Ahora me gustaría hablar un poco, vamos, por encima de las líneas de subvenciones que tiene también la Consejería con cargo a otros fondos europeos que no son el MRR, ¿vale? Y que están dirigidos a los destinos turísticos. Bueno, pues tenemos de Matic, se me ha colado, PATCUL, tenemos de Patrimonio Público-Cultural, ¿vale? Son una línea de subvenciones bienal, se han convocado en 2019 y 2021 y está destinada pues a municipios andaluces del interior que no ostenten la declaración de municipio turístico de Andalucía y cuya población de derecho no sea superior a los 100.000 habitantes. Es decir, las ciudades medias podrían entrar aquí en el PATCUL perfectamente, salvo Antequera, que ha sido declarada municipio turístico de Andalucía. Otra línea de subvenciones son infraestructuras turísticas en patrimonio natural, ¿no? Estas son de convocatoria anual, competitivas, se convocaron en 2019. Que sean de convocatoria anual no significa que todos los años se tenga que convocar obligatoriamente, porque siempre depende de la disponibilidad presupuestaria. Entonces, pues bueno, actualmente esta línea se ha convocado en el 2019 y está dirigida por entidades locales en cuyo territorio haya espacios naturales, ¿vale? Y está financiada con fondos FEDER, al 80%. Los 20% son fondos de la Consejería de Turismo. Otra línea de subvenciones son las del litoral andaluz. Las del litoral andaluz, bueno, pues ahí tenemos, están financiadas por FEADER, municipios del litoral, también anual competitiva, y se ha convocado durante 2 años. Esas son las líneas de subvenciones con fondos de la Unión Europea. El problema con estos fondos, no se van a convocar, los de la Unión Europea, para el año que viene, en 2023, no se van a convocar porque termina el programa operativo 2014-2020. Entonces, ¿qué significa? Que en un año no da tiempo de dar las subvenciones, de ejecutar las actuaciones y de justificar la subvención. Entonces, en el 2023 no se van a convocar, lo que se va a hacer es adecuarlas, estas líneas de subvenciones, al próximo programa operativo, que es el 2021-2027. Y con cargo a este programa operativo volverán a salir probablemente con alguna modificación, ¿no? Bien, pues dicho esto, terminamos con MRR, terminamos con los fondos europeos y ahora lo que son líneas de subvenciones de turismo a los destinos turísticos, pero que están financiados con fondos propios, los presupuestos de la Consejería de Turismo. Bien, pues está Monitur, ¿vale? Monitur, que es una convocatoria anual de concurrencia no competitiva, porque concurren todos los municipios turísticos, municipios declarados municipio turístico de Andalucía, con fondos propios, y la cuantía máxima de subvención es un 10% de la participación en los fondos de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, ¿vale? Monitur seguramente sí se convoque el año que viene. Ahora mismo también es difícil asegurarlo porque estamos en pleno periodo de envolventes presupuestarias y de negociación de presupuestos, ¿no? Pero bueno, seguramente estamos viendo que se ha convocado todos los años, no tiene por qué dejar de convocarse. De hecho, hemos puesto el 2023 ahí porque seguramente se convoque. Otra línea es la dirigida a fundaciones, ¿vale? Asociaciones para proyectos de interés turístico, ¿no? Aquí sí tendría cabida pues la Fundación de Ciudades Medias, ¿no? Es de convocatoria bienal, competitiva, y se han convocado en 2020 y tenían que haberse convocado en 2022, pero por falta de disponibilidad presupuestaria pues no se ha llegado a convocar. Esto no significa que no se pueda convocar el año que viene. Se pueden convocar perfectamente, lo que pasa es que todavía no sabemos con qué presupuesto contamos. Los destinatarios, pues bueno, asociaciones y fundaciones con fondos propios, 100.000 euros cuantía máxima. Otra línea de subvenciones de turismo, pues Munitic, ¿no? La línea Munitic, que es implantación de las tecnologías de la información en los recursos e instalaciones turísticas municipales, ¿vale? Bienal también, competitiva y destinado a municipios andaluces también que no cuenten con la declaración de municipio turístico de Andalucía y con población de derecho que no exceda de 100.000 habitantes. También tendrían cabida las ciudades medias, excepto Antequera, que ha sido declarada
municipios turísticos de Andalucía. Bien, cuantía máxima de subvención, lo estamos viendo, 3.000 euros, abarca toda la región, toda la comunidad autónoma y es con fondos propios. Y bueno, pues finalmente aquí termina la exposición sobre las líneas de subvenciones. Espero que os haya interesado y, y os sirva para próximas convocatorias. Muchas gracias. Pronto. ¿Alguna pregunta o algo? Pues puedo pasar a responderlas. Dime. Gracias. ¿No? Como conocedor de la planificación turística, a ver qué fórmula, ya más o menos creo que nos conoce un poco a la Fundación y demás, hilando también un poco con la ponencia de nuestro compañero David. ¿Cuál es el proceso para que de alguna manera la Junta reconozca a la Fundación la posibilidad, que le dé acceso a optar por esos fondos europeos o esos planes de sostenibilidad? ¿Hay alguna forma? Porque yo recuerdo de la ponencia de David que ha hablado de esas fórmulas innovadoras, ¿no? Como un convenio de cooperación, pero bueno, a ver qué nos puede responder. Realmente Gracias. Eso no depende de la comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma puede hacer presión, puede ir a reuniones, puede ir a la Conferencia Sectorial de Turismo, pero el que hace el documento de estrategia de sostenibilidad turística en destino, que es la que recoge todos los requisitos, es el Estado, es el Ministerio. Entonces, a través del Ministerio al que hay que hacer presión para que, bueno, pues para que recoja pues otro tipo de naturaleza de entes locales, ¿no? En esta ocasión lo que tenemos es lo que dice la estrategia y es eso, con una expresión un poco desafortunada, ¿no?, de otras fórmulas de asociación que se han interpretado de esta manera. Esto no quita que la estrategia se pueda modificar, yo no tengo constancia de que se vaya a modificar en breve, pero bueno, se hacen modificaciones. En 2021 salió la estrategia y se ha modificado en marzo de 2022. Podría haber otra modificación que a lo mejor entrara en este tema. Yo no tengo constancia ahora mismo, pero bueno, no se tiene que descartar, ¿vale? Entonces ahora mismo la fórmula es que el Ministerio acogiera esto a las fundaciones y bueno, se hiciera mención expresa en el documento de estrategia para que pudieran presentar PSTD. Sí pueden intervenir, como he dicho antes, en la gerencia, en la dirección, en la evaluación de los planes, pero ahora mismo, tal y como está este documento, pues parece que no pueden presentar PSTD. Te escucho. Sí, ahora. Pero lo que sí se puede hacer en este caso es que los municipios que integran la fundación creen una asociación de municipios, ¿no?, y presenten en este caso la candidatura o su plan de sostenibilidad, y luego, si tienen la suerte de obtenerla y de ser aprobada, que pueda ser gestionado a través de la fundación, teniendo en cuenta, bueno, los procedimientos. Eso sí se puede hacer así, ¿no? Sí. Que no, la estrategia dice que fórmula de asociación de municipios, que asociación de municipios sí, y no entra en la gerencia ni nada, por tanto la gerencia pues tendrá que ser por la ley de contratos del sector público, tendrá que concurrir la fundación, efectivamente, y perfectamente, ¿no? Y no veo en principio ningún problema, ¿no? Sí. Está todo muy... Una cosa es decir esto, este foro, sí. Una pregunta, una salvedad. He visto que en todas las provincias han solicitado que los grupos de desarrollo puedan participar. He visto que ninguno ha participado. ¿Es normal que los grupos de desarrollo no soliciten ayuda? No sé si han solicitado porque no está en mi tejado. Está en de otro compañero que lleva el tema de la valoración, lo hacen desde el servicio de promoción de la SEGETUR. Pero bueno, si el plan supera la valoración de los 70 puntos y el tema de
de las exigencias de la cohesión territorial, de los equilibrios turísticos, de los flujos y tal turísticos, no hay problema de que los grupos de desarrollo rural consigan financiación. O sea que no ha tenido que ser, se me escapa por qué, o no han llegado a los 70 puntos o han llegado por poco o algo. Pero este año, bueno, para ver lo que... Es posible que como los propios ayuntamientos o las propias mancomunidades son las que solicitan, los grupos de desarrollo pues creen un poco de conflicto entre la misma figura jurídica y nosotros mismos. Soy la gerente del grupo de desarrollo de aquí de la comarca de Antequera, nos autoexcluyamos o demos un paso al lado, porque veo que es que no hay nadie, ningún grupo he visto que haya sido valiente o que haya llegado a esa puntuación. También te digo una cosa, es difícil ser seleccionado, ¿eh? Se presenta muchísimo PSTD, porque claro, es muy goloso, ¿eh? También es goloso, pero también es peligroso en el sentido de que tiene un seguimiento y un control bastante intenso, ¿eh? Bueno, los grupos estamos acostumbrados a eso y además. pero yo creo que esto es un nivel más, ¿eh? Yo creo que sí, es tremendo el COFI, la plataforma COFI MRR, pues realmente es un seguimiento día a día y de vigilancia, ¿no? Entonces a eso no estábamos acostumbrados hasta ahora. Pero ya te digo, se presentan muchos PSTD y bueno, porque supere los 40 puntos, pues los 70, perdona, pues entran dentro de los posibles seleccionados y se presentan muchísimo. Gracias. Este año más que el año pasado. Gracias. Lo intentaremos en el 23. Suerte. Sí, gracias. Nada, hasta luego.